Now, now, now. Ahora evaluaremos dos logaritmos sin el uso de una calculadora cuando la parte número del logaritmo es una fracción. Aquí tenemos una base de registro 5 de 125, y tenemos una base de registro 2 de 1,16. Para evaluar esto, lo dejaremos igual a una variable decir x. Escriba esto como una ecuación exponencial, y luego resuelve para x. Escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Necesita recordar la colocación de la base de exponente y número. B es la base, A es el exponente, y n es el número. Una buena manera de recordar esta conversión es comenzar con la base, y luego trabajar alrededor del signo igual para formar la ecuación exponencial. Lo que quiero decir con eso es que comenzaremos con nuestra base 5. 5 a la potencia de x debe ser igual a 125. Así que de nuevo 5 al poder de x debe ser igual a 1,25. Ahora queremos escribir el derecho para que esta ecuación como 5 levantado a una potencia. Lo que debemos reconocer, podemos escribir 25 como 5 cuadrados para poder escribir esto como 5 hexanewtones, la x igual 1 5 cuadrados. Y ahora utilizando nuestras propiedades de los exponentes, si movimos esto a través de la barra de fracción, o tomamos el recíproco de esto, va a cambiar el signo del exponente para que 1 5 cuadrado es igual a 5 al menos 2. Tenemos 5 a la potencia de x igual 5 a la potencia de menos 2. Aviso como estas son iguales y las bases son iguales, y por lo tanto x deben igualar menos 2. Bien, si x igual menos 2, entonces sabemos la base de registro 5 de 125 también es igual a menos 2. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Establecerá esto igual a una variable diga, y escríbalo como una ecuación exponencial. Aquí la base es 2, y tenemos 2 aumentados a la potencia de igual 1,16. So 2 a la potencia de igual 1,16 terahenrios. Queremos escribir el lado derecho de esta ecuación como 2 levantados para sumar el poder. Ignoremos la fracción por un momento y miremos al 16. 16 hexasiemens igual a 4 por 4 y 4 hexasiemens igual a 2 por 2. So 16 hexasiemens igual a 2 al 4. Para que podemos escribir esto de 2a, igual 1 2 a 4 2, pero otra vez usando nuestras propiedades de exponentes y movemos esto al numerador. O tomar el recíproco va a cambiar el signo del exponente para tener 2 a la, igual 2 a la potencia menos 4. Y de nuevo estas son iguales. Las bases son lo mismo. Por lo tanto, y es igual a menos 4, y si es igual a menos 4 luego nuestro logaritmo o base de registro 2 de 16avo hexasiemens igual a menos 4. Espero que esto fue útil.